A estas alturas de la vida, años después, décadas después de que uno ha salido del colegio y también de la universidad, ¿no? Pero en este caso es del colegio, hay profesores que uno recuerda con nostalgia, con alegría. En mi caso recuerdo yo mucho al profesor Juan Rosas, al profesor Quiseno, mi profesor de natación Moreno y Eugenio, Eduardo, el de filosofía. Empezamos mal siendo enemigos y después terminamos siendo amigos, uña y mugre, él y yo. Y hay otros que uno no recuerda de forma tan cariñosa y otros que uno odia apenas recordar ese nombre. Hay un profesor, yo estaba creo que en tercero de bachillerato, y era un profesor que, la mayoría de los profesores del colegio donde yo estaba, el seminario, eran profesores que venían del Cárdenas, y muchos de ellos conocían a mi papá, que fue profesor del Cárdenas, además de abogado. ¿Por qué? Porque el coordinador del seminario, don Hernando, no me acuerdo cómo se llama, Hernando Gutiérrez, él fue profesor o coordinador del Cárdenas, y él conocía a todos los profesores del Cárdenas. Entonces cuando se necesitaba un profesor, él llamaba al colegio o los llamaba a ellos para que vinieran a dar clases de lo que fuera. Y sí, yo creo que el colegio tendría el 80% de los profesores fueron profesores del Cárdenas. Resulta que había un profesor de matemáticas, un indio alto, él se parecía a Pepe Cortisona, caminaba sacando pecho, con el pelo así para atrás, largo, y mirada muy seria él, y daba la clase, él daba su clase. Lo malo de estos profesores de física, de química, de matemáticas, daban las clases de forma muy aburrida, no les ponía como algo para entretener, para que uno pusiera cuidado allá. Siempre era la seriedad, una voz así, monótona, que aburrida. Yo por eso en las tardes cuando me daban a mí física, yo me ponía a escribir por lo suyo, me ponía a dibujar, a pintar, porque yo no le entendía ni mierda a los profesores, ni a química siquiera. El caso es que había un profesor, creo que se llamaba Carlos Alberto Parra o José Antonio Parra, un indio alto, él medía como un 80 quizás, que después varios profesores del Cárdenas y mi papá me dijeron que él era mala gente, él le gustaba todo gratis, y cuando en el colegio iban a hacer alguna recolecta, alguna vaca para algo, él solía perderse, pero le gustaba asistir gratis a los paseos que formaban o a encuentros así para relajarse. José Antonio, bueno, el profesor Parra era profesor de matemáticas. Él a veces era gracioso porque cuando uno no sabía la pregunta, él sacaba su frase, por ejemplo, es que Tigrero no quiere estudiar. Él decía eso. Y todo el mundo, uy, Tigrero no quiere estudiar, Tigrero no quiere estudiar. Y tenía un grupito en el salón que eran, digamos, como los preferidos de él. Polanía, Izquierdo, Palma, en fin, ese grupito era como los preferidos de él, porque lo que decían ellos, él se lo celebraba, no pasa nada. Y era un profesor que a veces hacía unos comentarios que hoy día eso sería delito, hoy día le causaría fácilmente la destitución del plantel educativo. Recuerdo que en los exámenes había un Andrés Felipe Martínez, se llamaba él, alto, él le llamaban jirafa porque era alto. Él en los exámenes siempre dibujaba un papagayo y colocaba con unas letras diferentes, colocaba papagayo. Y yo, como estaba influenciado por la película Scarface, que fue por ese entonces, dibujo una carita, y lo dibujo con cicatriz y pongo yo Scarface. Y Parra me pone a mí 0, porque yo le metí, se supone que yo le estaba metiendo apodos a él, y no era apodo, yo simplemente puse la carita porque me gustaba, me gustaba. Y como vi que a Andrés Felipe Martínez no le decía nada, pues yo la puse y él me puso 0. Y me dijo que yo le estaba faltando al respeto y que yo me podía ir olvidando de eso, porque él no me iba a pasar la materia por faltarle al respeto. Y yo le insistía, profe, yo no le he faltado respeto, yo simplemente
he hecho un dibujo porque me gusta y todo, y además a Martínez no le dice nada, y bueno, en fin. Esa fue una anécdota desagradable. La otra es que como yo iba mal en matemáticas, mi papá sabía, él me regaló un libro llamado El hombre que calculaba. Interesante el libro. Debe ser de una autora árabe o algo así, por la forma en que estaba redactado y lo que se mencionaba en este libro. Y al final de ese libro venían unos ejercicios de cálculo mental. Y yo lo llevé una vez a clase, al colegio. Bueno, estamos en clase de matemáticas, para empezar a hacer esos ejercicios, porque yo era bastante malo en matemática, física, química. Y él me quitó el libro, porque ese libro no era de matemáticas. Y yo le expliqué, profe, ese libro es de matemáticas, y mi papá me lo dio porque sabe que voy mal en matemáticas, yo quiero o sea, ser bueno en la materia, y por eso ahí vienen unos ejercicios, mire esto, lo otro, y es que eso le cuesta una multa, este libro, y ¿cuánto me va a cobrar? 20 pesos. 20 pesos era mucho, entonces era como decir hoy día 10 euros, y yo le insistía, y al final me lo devolvió. Pero era arrogante, era petulante él, la forma de hablar era muy ofensiva cuando lo atacaba a uno. Es que usted no quiere estudiar, es que aquí se viene a estudiar y no a dormir. Lo decía en un tono muy desagradable el profesor Parra, y lástima, porque los hijos de él que estudiaban en el seminario sabían que eran buenas personas. Yo llegué a hablar con ellos incluso, y se veían bien educados, buenas personas. Ellos vivían en el barrio del Recreo de Palmira. Parra se las daba de vivo, se las daba de todo. Y yo recuerdo una vez, alguien me contó, un profesor del Cárdenas, yo no, en el seminario no fue porque eso se habría sabido. Un pelado perdió un examen, y Parra de mala forma le dice, miren, coja su examen y me lo trae firmado por su mamá o por su papá. Y el tipo le dijo, y de su puta madre, y se para Parra a pegarle. Si no es porque lo cogen los otros estudiantes, le pega, y se hubiera metido en un problema porque era menor de edad. Y en ese entonces existía eso de lo de la ley de protección al menor y eso. Bueno, de Parra, sí, de Parra yo no tengo buenos recuerdos, y yo espero, no sé, yo siempre lo he dicho en broma, con una dosis de verdad, que ojalá haya muerto con mucho dolor y sufrimiento, porque era un tipo desagradable, mal profesor, no porque no supiera enseñar, sino por persona. O sea, era malísima persona, se las daba de vivato, esa arrogancia con el que caminaba, ese no le temblaba la mano para dejar a alguien por el simplemente hecho de quererlo dejar, de joderlo, en fin. Y en ese entonces existían muchos profesores así. Hoy día no sé qué tanto será la situación, pero Parra fue de lo peor que le pudo ocurrir a los colegios que lo tuvieron a él, y fue lo peor que me pudo ocurrir a mí, al tener un profesor tan desagradable como ese tipejo.